Bueno, un cordial saludo, bienvenida para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, nuestra plataforma. Un saludo especial también para aquellas personas que se conectan y nos siguen a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con esta programación, contamos con la presencia de Leo y Lili Ortega en su segmento maravilloso de Tiempos de Conquista, así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Muy bien, Jorge, muy bien, gracias a Dios. Buenas tardes, Colombia. Buenos días, México. Hola, bienvenidos al programa. Bueno, damos gracias a Dios por tu vida, Jorge, porque podemos encontrar en ti amistad. Y hoy vamos a hacer un programa que tiene que ver con la amistad. Gracias a Dios, porque es algo que Jesús nos enseñó. Bueno, pues bienvenidos a Tiempos de Conquista, porque el que cree, todo le es posible conquistar. Hoy vamos a empezar una nueva serie que llamamos Tiempo de andar en la fe con Cristo. En esta serie vamos a desglosar la ruta que siguió Abraham en Hebreos 11:8. Y dice así este versículo: por la fe, primera etapa de la ruta. Abraham siendo llamado, segunda ruta. Tercera, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y en la cuarta etapa de la ruta vendría siendo la herencia. Y luego nos hace una precisión: y salió sin saber a dónde iba. Bueno, eso lo vamos a estar viendo esta última frase a través de la serie que veamos. Entonces, repasando las cuatro etapas de la ruta: la fe, llamado, obediencia y herencia. Hoy vamos a resaltar la primera, que es la fe. Es un llamamiento que alcanzó por esa fe. Ese llamamiento, especialmente queremos hacer énfasis en que salió sin saber a dónde iba, como una circunstancia de vida, de tener fe en Dios. Y esa es, o sea, conocemos el propósito, Él nos enseña el camino, pero qué va a pasar en el camino es algo que nadie sabe, y de cada uno es de manera diferente. A nosotros nos gusta caminar con la certeza de que conocemos el camino y que vamos con la seguridad de que Él va con nosotros. Y a veces nos gustaría conocer perfectamente, volvemos a ese camino, dónde están los hoyos, dónde está esto, dónde está el otro. Pero es en este andar, Él es la palabra es nuestra lámpara y Él es nuestra guía. Así es que el programa del día de hoy le hemos llamado Tiempo de ser amigo de Jesús. El versículo base del día de hoy en el programa se encuentra en Juan 15:15. Ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dicho. La versión Dios habla hoy dice: porque las cosas que me ha dicho el Padre se las he dado a conocer. Es importante que nosotros entendamos que Él trajo un mensaje que no era de Él, sino del Padre, para acercarnos al Padre. El que Jesús nos haya revelado estas palabras de la voluntad del Padre nos compromete a obedecerlas. De lo contrario, no podemos alcanzar esa invitación que nos hace de ser sus amigos. Pues sí, así que como acaba de leer mi esposo en el primer versículo que leyó, pues hoy vamos a estar hablando de Abraham, ¿verdad? En semanas pasadas hemos estado viendo la fe de otros personajes que se nos mencionan ahí en Hebreos 11, ¿verdad? Como Abel, Enoc, Noé. Y hoy le toca a Abraham, ¿verdad? Este personaje se le da un lugar muy importante en este capítulo de Hebreos 11, pero bueno, sabemos que Abraham no solo en este capítulo 11 de Hebreos, sino en toda la Biblia es muy importante y tenemos de él muchas cosas que aprender, ¿verdad? El otro personaje que se menciona también con mucha importancia es Moisés. Son dos los que destacan más en este capítulo de Hebreos 11. Pero pues bueno, Moisés lo veremos en su momento, pero hoy vamos a empezar hablando de Abraham, como dijo mi esposo, en una pues serie que vamos a seguir con él, ¿verdad? Así que bueno, ahora sí que vamos a empezar por el principio. Vamos a ver qué es lo primero que se nos dice de Abraham. Y pues sí.
quisiera empezar diciendo que de manera general el autor de Hebreos nos da 4 razones por las que la fe de Abraham fue destacada. Sabemos que toda su vida es mucha enseñanza la que nos da él, pero en cuanto a la fe, el autor de Hebreos nos da 4 cosas muy importantes. La primera que nos dice es por qué salió de su tierra. La segunda es por qué habitó como extranjero en otra tierra. La tercera, que me gusta mucho porque incluye a Sara, su esposa, ¿no? Y cómo es que logran concebir fuera del tiempo de la edad. Y bueno, la última se refiere a por qué Abraham ofreció a Isaac en sacrificio, ¿verdad? Estas 4 razones, todas empiezan por la fe Abraham y lo que hizo, ¿verdad? Entonces vamos a ver que lo que lo movió a estas 4 cosas importantes fue la fe de Abraham. Y bueno, entonces también sabemos de Abraham, su nombre ahora lo conocemos como el padre de la fe, ¿verdad? Entonces, ¿cómo no vamos a tener cosas que decir de la fe acerca de él, ¿verdad? Pues su nombre, Abraham sin H, ¿verdad? Sabemos que quiere decir Padre exaltado, ¿verdad? Y Dios le cambia el nombre a Padre de multitudes, ¿no? Entonces, por la promesa que le había dado. Pero para nosotros, ¿verdad? Puede ser este Padre de la fe por, como acabo de decir, por el gran testimonio que nos da de la fe y así por eso lo toma el autor de Hebreos y lo menciona en bastantes versículos porque por eso les digo, es de los personajes que más habla el autor de Hebreos. Y bueno, vamos a empezar a leer cómo empieza a hablar de él, ahí Hebreos 11:8, lo voy a leer y dice así. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Como dice mi esposo, pues aquí hay una ruta de 4 pasos que ya él dijo, ¿verdad? Y bueno, la historia de Abraham sabemos que está en Génesis, está desde Génesis 11:26 hasta el 25, versículo 10, son varios capítulos. ¿Verdad? Y luego a lo largo de la palabra, Abraham es muy mencionado por los diferentes autores, ¿verdad? Ahorita voy a tocar unos versículos en los que Josué, siervo de Moisés, ¿verdad? Habla de él y también acá en el Nuevo Testamento, en Hechos. Que también Esteban, cuando se está defendiendo antes de morir, habla de él, ¿verdad? Bueno, ¿qué sabemos de Abraham? Abraham sabemos que nació en Ur, una ciudad caldea, ¿verdad? Ahí creció, ahí se casó. Entonces fueron bastantes años los que estuvo ahí en Ur de los caldeos, ¿verdad? Y bueno, ¿qué pasaba en esta ciudad? Esta ciudad era politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que pues tenían varios dioses, ¿verdad? Entre ellos los principales dioses eran el dios del agua, del cielo, de la tierra y del aire y muchos otros más que investigará que había. Entonces él creció en esa cultura, rodeado de esas creencias y sobre todo formando parte de ello, ¿no? Porque pues eso es algo que ahorita vamos a ver que es importante. Vamos a leer Josué capítulo 24, versículo 2, que lo confirma. Lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas y dice así, y Josué dijo a todo el pueblo, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente los padres de ustedes, es decir, Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a otros
dioses. O sea, la cosa no nada más estaba en que había ahí en esa ciudad otras creencias, no, sino que el padre de Abraham, Taré, y Abraham y su hermano, bueno, servían a otros dioses. Otras versiones nos dicen y adoraban a otros dioses. Otras versiones más dicen y rendían culto a otros dioses. O sea, ese era el contexto de Abraham, rodeado de una completa idolatría, ¿verdad? Y ahí es cuando Dios se le aparece y lo llama. Vamos a leer Hechos 7, versículos 2 y 3, donde Esteban, este primer mártir, a manera de resumen, dice estas palabras de cómo se le apareció a Abraham, porque como ya dije, pues la historia de Abraham la tenemos en Génesis, ¿verdad? Pero acá está en resumen y me gusta mucho cómo dice. Y dice Hechos 7, 2 y 3, y él dijo: varones, hermanos y padres, oigan, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Hay veces en que como que damos por hecho ciertas cosas o como que las vemos fáciles, pero ¿no creen que fue muy difícil para Abraham haber salido de su tierra y cambiar completamente sus creencias y su ideología en la que había creído, crecido, en la que su padre lo había educado? O sea, no, o sea, por eso es tan ejemplar la fe de Abraham, porque él ya era, pues ya está casado y esto, estaba acostumbrado a cierta adoración a esos dioses. Ahora, por eso la fe es tan importante, porque él tuvo que salir de ahí y aparte sin saber a dónde iba, porque lo acabamos de leer, ¿verdad? No sabía. Entonces, de primera instancia, el poner su fe en un solo Dios debió de haber sido muy complicado. Por eso, vuelvo a insistir, la fe fue muy importante aquí. Él estaba acostumbrado a depositar su fe en varios dioses. Si quería algo de la tierra, pues al Dios de la tierra. Si quería lluvia, pues al Dios del cielo. Si quería algo, o sea, todo eran muchos dioses. Pero ahora Dios le pedía dejar todo y que se volcara solo a él, ¿no? Entonces, por eso vemos que tuvo que poner toda su fe y confianza en Dios, ¿verdad? En el único Dios verdadero. Entonces, ese fue su primer gran acto de fe, depositar toda su fe en Dios, ¿verdad? Y bueno, ya él tenía algo seguro en casa, él ya conocía ciertas cosas y ahora salir de ahí, pues imagínense lo complicado que pudo haber sido. Y bueno, no tenemos quizá todo el tiempo para analizar toda la historia o ciertos versículos, ¿verdad? Porque tiene mucha enseñanza toda la vida de Abraham. Pero bueno, ahorita nos vamos a enfocar en que Abraham verdaderamente hizo de Dios el único en el que podía creer y desechar cualquier otro Dios, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasa con Abraham? Como les digo, eso ha de haber sido muy complicado y de ahí su ejemplo de fe. Pero a lo largo de toda su vida, vemos cómo Abraham le va diciendo a Dios ciertos nombres donde vemos depositada su fe. Y voy a leer algunos ejemplos rápidamente, sin contar la historia, pero vamos a ver. Por ejemplo, hubo un momento en que Abraham tiene que liberar a su sobrino Lot. Ahí en Génesis 14, 22, quiero leer este versículo, porque después de que lo libera y bueno, tiene que hablar con el rey de Sodoma, vean estas palabras que dice Abraham: porque él le llama a Dios creador de los cielos y la tierra. Y dice: respondió Abraham al rey de Sodoma:
he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Vean con qué seguridad y con qué firmeza, ¿verdad? Él dice, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Ya él ya no necesitaba creer en un Dios específico para la tierra, un Dios específico para los cielos. No, él entendió que solo había un Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Otro nombre que Abraham le da a Dios es cuando él está haciendo un pacto de lealtad con Abimelech. Les digo, ya no hay tiempo de contar toda la historia, pero cuando él habla con este Abimelech, este rey, ahí tenemos en Génesis 21:33, él le llama Dios eterno. Y dice ahí el versículo 33 de Génesis 21, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre del Señor Dios eterno. Wow, me gusta porque aquí vemos esa fe de Abraham. O sea, ya no era un Dios como que en corto. Para un momento, él supo que Dios en el que estaba ahora creyendo era eterno, ¿verdad? Y bueno, otro nombre que Abraham le da a Dios es juez justo. Hay un pasaje muy interesante que conocemos que cuando Abraham está intercediendo por Sodoma, ¿verdad? Una ciudad en que había mucho pecado, Abraham dice, ¿qué tal si hay unos cuantos, verdad? Que ahí sean justos, empieza a interceder por la ciudad y por los que viven ahí. Y hay varias frases que podemos sacar ahí de cómo precisamente Abraham le llama a Dios. Y en una de esas es que le llama juez justo de toda la tierra. Ahí lo tenemos en Génesis 18:25 y dice así. Lejos de ti el hacer tal, y ya le está hablando Abraham a Dios, dice que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Wow, Abraham sabía que Dios era justo y por eso intercede con estas palabras, ¿verdad? Entonces vemos cómo Abraham hace de Dios todo un, no sé si es la palabra correcta, todo un combo de cosas que él empieza a ver y admirar y adorar en Dios, ¿verdad? En ese momento de que él intercede por Sodoma, 3 veces le llama mi Señor, mi Señor, mi Señor. Eso ya nos habla de esa relación, ¿verdad? Ya no había otros dioses para él, ya solo tenía a un solo Dios, ¿verdad? Y por eso 3 veces en el versículo 27, en el 30, en el 32 le dice así. En ese momento también de cuando intercede por Sodoma, reconoce el amor de Dios. Me gusta mucho cómo le dice él y a Dios y le dice, destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50. O sea, Abraham estaba apelando al amor de Dios, ¿verdad? Y el último, para ya no tardarme más, la última mención que también conocemos de Abraham es, dice, Dios proveerá, ¿verdad? Cuando Dios le pide que sacrifique a su hijo Isaac y Abraham dice en su momento, en el monte del Señor será provisto, porque dice, el Señor proveerá. Ahí en Génesis 22 tenemos. Ahora también, perdón, se me pasaba Sí. uno último. Dice que cuando manda a su siervo a que le busque esposa a su hijo Isaac, le dice a su siervo, me gusta mucho porque dice el siervo, entonces él me respondió, el Señor en cuya presencia he andado, o sea, estas palabras son de Abraham, en cuya presencia he andado. Hemos estado hablando de estos personajes que han caminado con Dios. Pues aquí tenemos también cómo Abraham y su vida es un ejemplo de caminar con Dios, ¿verdad? Así que todo esto nos enseña mucho de la fe y cómo fue y cómo hizo de Dios, ¿verdad? En todas las áreas la importancia que él tenía. Ahora podemos decir
que no adoramos al sol o a la luna, no, pero saben que hemos depositado nuestra fe en otras cosas como, no sé, el dinero, el trabajo, algunas personas, el misma persona de uno, ¿verdad? Y hacemos también de nuestra cultura una cultura politeísta. Y no, y Abraham nos enseña que tenemos que dejar todo, ¿verdad? Y volcarnos solo a Dios. Es impresionante cómo Dios hace un llamado, pero independientemente, yo le quiero decir, de la forma de un llamamiento de decir amigo, es una categoría que solamente Abraham. Vamos a analizar un poquito más. Me gustaría reiterar lo que comentó Lili en Santiago 2, especialmente lo que dice el versículo 23. Y dice, y así cumplió en la nueva traducción viviente. Lo que dicen las escrituras, cuán importante es que toda la escritura se cumple y no solo por en los personajes, se cumple también en nuestras vidas, de unos de una manera, de otros de otra manera. Dice, Abraham le creyó y Dios le consideró justo debido a su fe. Esto viene en Génesis 15:6. Y luego la segunda parte dice, incluso lo llamaron amigo de Dios. Y esto también lo encontramos en Isaías 41:8. Y lo voy a leer pero en cuanto a ti, Israel, mi siervo, Jacob, a quien he escogido, siervo y escogido, descendiente de mi amigo Abraham. Qué impresionante cuando la voz del Señor habla acerca de un amigo. Abraham vivió una época antes de la ley. Nosotros estamos viviendo bajo la gracia que trajo Jesucristo. Por lo tanto, queremos resaltar dos cosas importantes de la gracia. La primera, que podemos alcanzar una relación de amigos con Jesús. Y la segunda, que hay paz para con Dios por la presencia de Jesús en nosotros. Entonces, la primera, amigos con Jesús, y la segunda, presencia de Jesús en nosotros, con y en dos cosas que son bien complementarias. La primera, ¿qué podemos alcanzar en una relación de amigos con Jesús? Bueno, existen diferentes de relaciones con Dios y en cada una trae una implicación. Hace ratito Jorge hablaba de esas inseguridades que nosotros tenemos por esa falta de identidad. La primera relación que podemos ver, padre e hijo. Él es nuestro padre y nosotros somos sus hijos al haber aceptado el sacrificio de Jesús. Amo y siervo. Él es nuestro amo. Él es el que nos guía y nosotros le servimos a Él. A nadie más. Todo lo que hagamos lo debemos hacer para Él. Y tercero, maestro discípulo. Él nos muestra en su palabra, Jesús nos enseñó como lo que es un maestro. También hay más relaciones, pero también se puede hacer una relación de amigos sin perder de vista las relaciones que tenemos. Él es padre, Él es amo, Él es maestro. O sea, muchas cosas representa para nosotros y que nunca debemos nosotros perder de vista. En lo personal, creo que a veces no valoramos a veces la amistad con Dios, porque podemos perder de vista quiénes somos y creemos que hay una igualdad con Él y eso no lo hay. Él nos dice, ahorita lo vamos a ver con claridad, por qué somos sus amigos. ¿Cuándo puede ser? Cuando puede ser más bien esta relación como una consecuencia de haber desarrollado todas y cada una de esas relaciones de maestro, de amo, de padre. Entonces, Él puede ver nuestro corazón en este caminar. Jesús dice, y lo leímos en nuestro versículo de hoy, ya no les llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado. Y eso es importante, nos dejó su palabra y ahí la vemos. Pero es muy importante que nosotros entendamos, nos quedamos con muchas veces este versículo, pero el versículo anterior es muy importante porque precisa que la obediencia nos lleva a una amistad con Jesús. Y dice Juan 15:14 en la nueva traducción viviente, dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. La segunda relación, que hay paz
para con Dios por la presencia de Jesús en nosotros. Jesús nos vino a enseñar el propósito de acercarnos a Dios, como lo dice Romanos 5:1. La Nueva Traducción Viviente dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, no por nuestros méritos, no por lo que hagamos, sino ¿por qué? Porque Jesús dice, tenemos paz para con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. La Reina Valera dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo así, Abraham era el Dios y él. Nosotros tenemos un mediador, un guía, alguien que nos ayuda. Este versículo nos enseña que la fe tiene que ser complementada con hacer nuestro Señor a Jesús. No es nada más el nombre. El hacerlo nuestro Señor tiene una diferencia mayor a la que solamente le hagamos nuestro Salvador. Cuando nosotros lo hacemos a Jesús nuestro Salvador, tomamos la condición de hijos y Él es Padre, pero tenemos que ir caminando en cada una de esas relaciones. Pero también les decía que nosotros lo debemos reconocer como nuestro Señor, que es un nivel más alto. Cristo tiene que ser revelado y formado en nosotros. Eso nos ayuda a entender que estamos caminando correctamente. El no hacerlo, podemos estar en riesgo de andar en infidelidad. Veamos qué dice Santiago 4:4 y dice en la versión Dios habla hoy, oh gente infiel, ¿no saben ustedes que ser amigos del mundo es ser enemigos de Dios? Cualquiera que decide ser amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Tengamos cuidado en tener un pie adentro y un pie afuera. Eso es un cojo en la palabra. Dios nos puede sanar de esa cojera. Los dos pies los quiere, dice él, o fríos o calientes. Los dos pies los quiere con él. Recuerden que la fidelidad es una demostración de nuestra fe. Esto no lo podemos separar. Fidelidad, que son, en Lili también lo comentó la semana pasada, obras. Una fe sin obras es muerta. Eso lo dice Santiago 2:20. Volviéndonos a la frase final del versículo del día de hoy, que es el versículo 8 de Hebreos 11, cuando nos dice, salió sin saber a dónde iba, hoy nosotros sabemos que Jesús fue a preparar morada en el cielo por nosotros. Él sigue haciendo ese camino. Nosotros tenemos que caminar en él. No es un camino desconocido, es un camino seguro, donde hay una dirección y propósito dada por Jesucristo. Solo que no sabemos qué caminar, que en el camino, qué tropiezos, qué hoyos, les decía, qué circunstancias pueden haber. Y en esa tiene que haber nuestra fidelidad. Sabemos que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, ni nuestros caminos, sus caminos. Y su camino es seguro para llegar al propósito, a la eternidad. En programas anteriores también mencionamos que la fe prevalece con dos aliadas, el amor y la esperanza. Eso lo dice, ahora prevalecen la fe, la esperanza y el amor. Porque la fe necesita estar cimentada y custodiada por esos otros dos aspectos, el amor y la esperanza. El amor nos ayuda a entender que esa fe no es solamente de oídas, sino de un conocimiento que tenemos y una experiencia con él. Y nuestra esperanza es que nos ayude a entender primero esa esperanza, cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que nosotros queremos, porque muchas veces queremos sujetar la voluntad de Dios a lo que nosotros queremos. La esperanza es que Dios nos escuche en nuestro corazón, porque la palabra también nos enseña que Él va a conceder las peticiones de nuestros corazones. La esperanza, la fe y el amor nos ayudan a protegernos de obstáculos, como les decía. Primera de Tesalonicenses 5:8 dice en la versión Dios habla hoy, pero nosotros que somos del día, debemos estar siempre en nuestro sano juicio, los sentidos espirituales abiertos. Debemos protegernos como con una coraza con la fe y el amor. La coraza cubre estas dos cuestiones y dice, y cubrirnos como con un casco con la esperanza de la salvación. La fe y el amor están cubiertos por esa coraza. ¿Por qué? Porque están en nuestro corazón. Y eso es importante que nosotros. Vamos a concluir en esta mañana. Jesús resaltó el amor de la relación de la amistad. Por eso se entregó su vida por ti y por mí.
Dice Juan 15:13, no hay amor más grande que el dar la vida por sus amigos. Él ya nos mostró, el que quiera ser amigo, dice su palabra, ha de mostrarse amigo. Él ya se mostró amigo de nosotros. Nosotros también tenemos que entender el sacrificio que él hizo y nosotros también valorar ese sacrificio. La fe y el amor están íntimamente ligados. Y el segunda de Pedro nos dice, y veamos cómo hay un escaloncito que tenemos que nosotros caminar para llegar desde la fe al amor. Y esa fe tiene que estar cimentada en ese amor. ¿Por qué? Porque esto es como un ciclo, una escalera que es un ciclo. Y dice, y por esto deben esforzarse en añadir a su fe buena conducta, dice virtud la Reina Valera. A la buena conducta, el entendimiento, es conocimiento, dice la Reina Valera. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, devoción o fidelidad. A la devoción, el afecto fraternal y el afecto fraternal, el amor. Tenemos que crecer, nuestra fe tiene que crecer en un amor y un conocimiento, una fidelidad, una conducta, un dominio propio, una paciencia. Eso nos ayuda a mantenernos en el camino. Tenemos que dejar muy claro en esta tarde que la prueba de nuestra fe es el amor. Y eso lo dice Primera de Juan 4:8. El que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Y por último, hay una prueba que tenemos que tener sus discípulos en nuestra vida. El amor nos da identidad y propósito entre sus discípulos, como lo dijo Jesús. Juan 13:34, así que ahora les doy un nuevo mandamiento, ámense los unos a los otros, tal como yo los he amado. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos a otros será la prueba ante el mundo, eso es lo que ve el mundo, de que somos sus discípulos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en tiempos de conquista, porque al que cree, todo le es posible. Conquistar. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.